aula C, ¿no es cierto? B. B. Aula B. B y C está bien. Levante la mano las de la B. A todos. Ya. ¿Y de la C solamente eres tú? Ay. Ok. ¿Tu aula C cuántos faltan venir? ¿La lista quién lo tiene? Dice A. Han venido en el grupo anterior. Ya. A eran todos entonces. ¿De la C cuántos habrá aproximadamente? Porque son más o menos 20. Todavía no se ha retirado ninguno, ¿no? No. Ya. Entonces, es que esta época empiezan a retirarse todos, por eso ya no sé cuántos son que vienen examen. Ya, jovencitos. Entonces, como les dijeron sus compañeros, la clase es larga, ¿ya? Lo que ustedes están viendo acá, por si acaso, ese es el Praxi. ¿Listo? Que es la calculadora para evaluar riesgo, ¿ok? Entonces, jovencito, dime, 1, 2. 2, ya. Entonces vamos a empezar con osteoporosis y terminamos con artrosis. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar y a propósito de esta calculadora. Entonces, miren, jovencitos, esta de acá, quiero que ustedes se enfoquen, sobre todo para que recuerden esto. ¿Ya? Ya. Acá. Ah, ya, preguntaron a sus compañeritos, porque si no van a venir para empezar de una vez, si van a venir, los esperamos todavía un ratito más. ¿Qué fue, jovencitos? Entonces, levanten la mano aquí, ¿está a favor que empezamos de una vez? Ya, 2. Ahí, ya ven, por eso les... No hay problema, por eso. Yo les digo a los niños, ¿esperamos a las 5 o empezamos de y me dicen, no, ya empezamos. Entonces, ¿ustedes también tienen examen después? ¿Sí? No, ya. ¿Ya tuvieron? ¿Y les fue bien? Ay, qué bueno. Entonces, ya. ¿Quién falta en la lista? Apúntense. Ya, perfecto. Entonces, niños, vamos a empezar con el tema número 2. ¿Listo? Y terminamos con el 1. Entonces, los que van a llegar, pues van a llegar para el tema más preciso. Entonces, primero que todo, vamos a ver en relación a lo que es osteoporosis. Lo que les voy a hacer recalque es lo siguiente. Para el examen van a entrar 5 puntos. 1, que es lo que es la parte de enfoque. Entrevista reumatológica y sobre todo examen físico reumatológico. Eso lo van a ver de su buró. Solo del buró. Nada más. Para la parte de los temas vamos a considerar lo de las diapositivas, que no se van a compartir, porque ya tienen sus diapositivas en su plataforma, pero sí les sugiero que lean lo que es cuadro clínico, o sea, manifestaciones en el examen físico de esas patologías de su buró. Eso sí lean de su buró. El resto de diagnóstico, tratamiento, las diapositivas. ¿Listo? Ya. ¿Qué tema está? Introducción a la reumatología, que incluye entrevista y examen físico, artrosis, osteoporosis, artritis reumatoide, osteoporosis. Lupus, gota no entra. Lupus no entra, gota sí entra. La otra semana vamos a hacer artritis reumatoide gota. Hoy día vamos a hacer artrosis y osteoporosis. Y el examen es de aquí a 2 semanas. ¿Listo? Sus delegados se organizan. Si damos todos grupos o si dicen no, queremos solitos nosotros en nuestra aula. Por mí no hay problema, pero me avisan. ¿Por qué? Para hacer nuestros exámenes. ¿Listo? Entonces ya se avisó esa parte. Ahora vamos a empezar con el primer tema. Osteoporosis, es importante que nosotros veamos qué cosa.
robusta, esquelética, caracterizada porque la densidad mineral ósea y la arquitectura, en este caso del huesito, se va a ver alterada, favoreciendo los riesgos de fractura. ¿Por qué? Porque la calidad del hueso fue medrada y puede generar que basta que yo me apoye o que levante un baldecito o que levante un vasito y me pueda fracturar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Por el dolor solo duele cuando se fractura. Más va a ser la discapacidad secundaria de la fractura que te va a dejar, en este caso, con dolor, con discapacidad. Si esta es una de cadera, puede que termine hospitalizado y con cirugía para ayudar a esa fractura. Pero muchas veces, pacientes con fractura de cadera, el problema son las complicaciones vasculares, embólicas, infecciones sobreagregadas, que muchas veces llegan a comprometer la supervivencia del paciente. Generalmente el grupo más afecto, con mayor riesgo de esas fracturas más agresivas, es el grupo de adultos mayores. Este de acá son imágenes tanto de una fractura vertebral por alineamiento asociado a osteoporosis, por eso el resto del huesito se ve como una osteopenia difusa, y el otro es una plaquita de una fractura, en este caso a nivel de caderita, a nivel de cuello femoral, por eso es que ustedes ven la distribución a este nivel. Esto de acá es importante porque las fracturas mayores por osteoporosis son cadera y la de la cintura, a nivel de cadera. ¿Estas por qué? Porque van a generar dolor, discapacidad, van a generar costos hospitalarios por las intervenciones y por la postración. El problema no es solo que se fracture, es que después de una fractura, si no siguen tratamiento, que es la gran mayoría, se van a refracturar. En los siguientes 2 años tienen alta probabilidad de refracturarse. ¿En cuánto? 2 a 20% de los pacientes, cuando se hace el seguimiento, sobre todo en los que no iniciaron tratamiento o en los que tienen mucho riesgo de fracturas por fragilidad o que usan medicamentos que favorecen el que la osteoporosis se mantenga latente, puede presentar ese segundo episodio. Las fracturas atípicas por el uso de medicamentos antirresortivos, como bifosfonato, denosumab, en este caso, generalmente se dan en periodos de 3 a 5 años de tratamiento con estos medicamentos y sobre todo en los que prolongaron. ¿Por qué? Porque los bifosfonatos, que es el manejo para osteoporosis, tienen un estándar de uso entre 3 a 5 años. Pero hay pacientes que tienen alto riesgo de fractura que deciden prolongar por encima de los 5 años. Llegan 2 años más o hasta 3, y en ellos tienen más desarrollo de fracturas atípicas, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo que tenemos que considerar es de que otra de las manifestaciones de complicaciones de estos medicamentos es la osteonecrosis, que se puede dar entre 0.1 hasta 22%, según raza y otros factores favorecedores, pero es otra complicación por uso de fármacos antirresortivos en pacientes con osteoporosis. Vamos a ver de que la osteoporosis puede dividirse en tipo 1, posmenopáusica, tipo 2, senil. Generalmente va a variar la presentación mujer-varón. En la posmenopáusica va a haber un predominio muy llamativo a nivel género femenino, pero porque se va a ver favorecida la actividad osteoclástica, va a haber un mayor compromiso, sobre todo a nivel de resorción y destrucción ósea, y el tejido más afectado es el tejido óseo esponjoso. Sin embargo, en la senil también entra a detallar los cambios del envejecimiento, cambios que tienen sobre el huesito en sí, sobre la matriz, y propiamente cómo los osteoblastos son ya no tan funcionales y a pesar de que siguen trabajando y produciendo, ya no le hacen a la par a la mayor actividad y en este caso diferenciación de los osteoblastos. Por lo tanto, va a haber un compromiso tanto de osteoblastos y de osteoclasto, que a pesar de que trata esto de compensar, no es suficiente. En este caso va a haber un compromiso tanto de hueso esponjoso como de cortical. Y la presentación mujer-varón casi trata de equilibrarse, pero siempre a predominio del grupo femenino. Hay factores de riesgo para osteoporosis primaria que enfocan raza, edad, lo que es en este caso género, lo que es la antropometría, por eso es que vamos a ver frases después, y los modificables están en relación con el estado nutricional, patologías que alteran la absorción de dichas vitaminas, el estado de actividad física, sedentarismo de mayor compromiso, y los
Ahora, las osteoporosis secundarias se asocian con varias enfermedades como enfermedades de Parkinson, SBs, problemas tiroideos, más hipertiroidismo, pueden verse asociados también con patologías inflamatorias crónicas, con enfermedades crónicas a nivel intestinal, sobre todo que alteren la absorción a nivel de lo que son. Entonces, los fármacos entran ahí, medicamentos como anticoagulantes, la warfarina es uno de ellos, entran también a tallar medicamentos que usamos para lo que es el manejo de tiroides, entran a tallar también los corticoides y otros más. Pero lo que no debe dejarse de lado es que hay pacientes que tienen enfermedades que son usuarias de corticoterapia por encima de los 7.5 miligramos. Ellos también son favorecedores y también pacientes que ya tienen antecedentes de enfermedades que alteran el metabolismo de calcio y de hiperparatinitis. Vamos a considerar que en la fisiopatología, pues muchos dicen se enfocan a la fase postmenopausia, en la cual pues disminuyen los estrógenos y va a tener esto un efecto regulador, alterado sobre todo en la resorción ósea, favoreciendo que ésta se dé, estimulando que la población de osteoclastos pues diferencie con mejor medida y de que en este caso haya mayor resorción ósea. Asimismo, si hay una dieta baja en el calcio o una absorción mala de esta sustancia a nivel intestinal, va a generar que los niveles de calcio, como son reducidos, van a estimular propiamente a esta hormona paratiroidea y esta también va a tratar de trabajar en fomentar propiamente que haya una recuperación, pero desgraciadamente van a generar un aumento indirecto en la proliferación de osteoblastos a través de la regulación que hay del calcio, que no necesariamente va a ser suficiente a la actividad de los osteoclastos, la cual va a permitir que mantenga esa cadena de mayor metabolismo que el metabolismo a nivel del tejido. Entonces, en este caso, cuando nosotros enfocamos cómo hacemos el screening, muchas veces a los pacientes con osteoporosis, por la sensibilidad que tiene, muchas veces utilizamos el FRAX, que ha sido validado en poblaciones caucásicas. Acá en Latinoamérica lo validaron en la población brasilera, pero que enfoca los factores de riesgo con mejor asociación que tienen para el desarrollo de osteoporosis. Entonces, lo validaron en poblaciones postmenopáusicas y en el grupo senil hasta los 90 años. Y es lo que estábamos viendo un ratito con su compañera cuando me estaba preguntando por la interpretación. Entonces, esto es lo que nosotros vemos cuando decimos FRAX. Es una calculadora que enfoca edad. Por ejemplo, ella me decía, mi abuelita tiene 90, calculábamos con 90 años. Género femenino, ¿listo? Me dice, pesa 50 y mide unos 55, porque siempre se pone en centímetros. ¿Tenía antecedentes? Decía, no tengo antecedentes. Porque vieron que si yo le pongo este antecedente, le decía, yo te estoy calculando en los siguientes 10 años cuál es tu probabilidad de desarrollar una fractura por osteoporosis o una fractura de cadera. Fractura mayor por osteoporosis o incluso una osteoporosis mayor por severidad es sobre todo cuando involucran las áreas más afectadas que son o mayor riesgo, columna, caderas, antebrazos. Pero las que llevarán a la mayor discapacidad son caderas y columna. Entonces dice, su probabilidad es 6%. En cadera, cuando se pasa el 3%, para nosotros es muy significativo. Justo su compañera me decía, pero para los hombres mayores yo he visto entre el 9 y 10%. Sí es cierto, y hay otros que consideraban un poquito de rango menor, pero ya te está calculando que este paciente que tiene riesgo de desarrollar osteoporosis con complicación de fractura, pues no lo puedes dejar a sus anchas. Tienes que confirmar con una densitometría si hay osteoporosis. Pero si no tienes la opción de la densitometría, por lo menos tienes que valorar iniciar la suplementación de calcio y vitamina D y si es que tiene muchos factores de riesgo, pues iniciar la medicación para la osteoporosis. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Si ha tenido una fractura previa, si ha tenido un antecedente familiar con fracturas, pruebas de esto, si son fumadores, si usan corticoides, si tienen una patología inflamatoria como esta reumatoide, que es la que tiene más asociación porque comparten una vía fisiopatogénica que involucra el radiodándolo, o si tiene una osteoporosis secundaria o si es consumidor de alcohol. Si ustedes dicen, bueno, no sé más o menos a cuánto se refiere, entonces nosotros podemos ir
¿qué edad tiene? 55. 55. Ya, entonces vamos acá con 55 años para que no nos olvidemos acá. Ya, 55. ¿Cuánto pesa? 54. 54. ¿Cuánto mide? 1,56. Ajá. ¿Fracturas? No. No. ¿Padres con fracturas? No. No. ¿Fuma, toma? No. ¿Usa corticoides? No. ¿AR? Nada. No. ¿Alguna patología? No. Ya. Entonces, acá nos faltaba. ¿De dónde? ¿Listo? Entonces, vamos acá. ¿Qué nos faltó? ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo? Me calculó. En los siguientes 10 años, ¿cuál es su probabilidad de desarrollar un cuadro de osteoporosis mayor o una fractura? ¿Pasa el 3% para cadera? No. Tiene 0.7, 0.1. La probabilidad de que ella vaya a desarrollar osteoporosis o fractura en estos siguientes 10 años, por el momento, no hay. Pero ¿qué hubiera pasado? Que ella me hubiera dicho, bueno, recién se ha fracturado la muñeca hace unos 3 meses y está usando por su asma, le están dejando de manera recurrente corticoides. Casi todos los meses le están dando por lo menos 7 días prednisona o dexametasona y esta que lo usa ya los últimos 3 a 6 meses. O me dice, tiene un problema, en este caso de trombosis y está usando anticoagulantes. Entonces, yo calculo y me sale esto. ¿Cambió? Sí. ¿Mucho? Tenía 0.1 y 0.7, pero me pasó a 3.7. Mi cadera todavía no llegó. Entonces yo digo, pues tiene esos antecedentes, sin embargo, la protege todavía estos otros factores. Pero ¿qué pasaría si justo me dice, ya le tomaron una densitometría por si acaso? Y le tomaron una densitometría y entonces, en este caso, justo le encuentran que tiene -2. Entonces, ¿llegó a rango de osteoporosis la puntuación de T a nivel de cuello? No. Llega a osteopenia, nada más. Por eso es que me varió el de acá, porque ¿cuál es el examen que me ayuda a confirmar o definir la enfermedad por su especificidad? Esta solo me ayuda como un screening para buscar a mis pacientes o para valorar si estaba con tratamiento el volver a iniciar con esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, si yo quiero corroborar con los datos anteriores, yo debo hacer una densitometría. Y esa densitometría me va a ayudar por su especificidad para tratar a mi paciente con este diagnóstico y sobre todo calcular su riesgo de fractura. Porque cuando les hacen el informe de la densitometría también están poniendo bajito el resultado del FRAX, sobre todo cuando tenemos las imágenes de cadera. ¿A quiénes debemos hacer? En las posmenopáusicas con factores de riesgo. Fumadores, tomadores usuarios de corticoide o con patologías, diabetes con insulinoterapia o problemas tiroideos, secuelas de CB, Parkinson, todos ellos. O pacientes, en este caso, que ya están en el grupo etario de adultos mayores, justo en lo que conversábamos con los jovencitos, hay un punto de corte que están considerando 65 a más, pero sobre todo, en este caso, al grupo de varones cuando pasan los 70 años, por el tipo senil. El tipo senil, como dijimos, 72. Ahora, ¿te puede ayudar como diagnóstico? Sí. ¿Te puede ayudar para reinicio de tratamiento? Sí. ¿Te puede ayudar para monitorizar cómo está respondiendo al tratamiento? Claro que sí. Pero debe darse en los pacientes que ya vienen, por ejemplo, con una fractura de fragilidad, lo que hicieron solo se apoyaron en la mesa y ¡pum! Hicieron una fractura de codo. Fractura por fragilidad, bajo impacto. En relación a que presenten 2 o más factores de riesgo elevado para fractura, se refieren a esto. Fumadores, tomadores, o en este caso cuadros de desnutrición, herpes, 2 o más factores
propiamente para riesgos o usuarios de corticoides. Entonces, pacientes que han tenido una fractura, sobre todo en el tipo mayor, caderas, columnas, o pacientes que usan ciertos medicamentos favorecedores para esto. Y asimismo, los pacientes que ya tienen diagnóstico de una osteoporosis segura. Para el diagnóstico, tú lo que vas a valorar es el score. Y de menos 2,5 hacia abajo te sugiere osteoporosis. Y en este caso, en osteoporosis severa se considera con este test por bajito, pero para uno o más factores con riesgo de fracturas por fragilidad. Esta la presentó, por ejemplo, el pacientito vino ahorita con una muñeca, pero el año pasado tuvo una fractura vertebral. No se golpeó ni nada, pum, solamente sintió un dolor intenso, le tomaron una placa y tenía una fractura por acuñamiento. Y tiene la densitometría menos 3. Ella es una osteoporosis mayor. Tiene una densitometría con menor de menos 2,5 y tiene antecedente de fracturas. En este caso, no necesariamente de un impacto alto, puede ser de bajo impacto, una actividad baja. ¿Y cómo corrobora las fracturas? Con una radiografía. La radiografía, por ejemplo, no te va a diagnosticar osteoporosis, te puedes sugerir por la traumatización radical, por la osteopenia difusa muy marcada, pero sobre todo te importa la radiografía para determinar la complicación, que son las fracturas. Y acá es donde se ve una abertura normal versus una fractura fractura. Entonces, ¿a quién le doy tratamiento? Le vamos a dar propiamente a pacientes con osteoporosis, pacientes que tengan alto riesgo de fracturas por osteoporosis, pero tenemos que valorar al paciente individualizado, porque se tiene que ver seguridad, efectividad, se tiene que ver cómo están los valores previos de densitometría, cómo han estado antes de iniciar tratamiento, si es que estoy usándolo para control, y asimismo cuál es la chance de adherencia. Capaz es un paciente que tú le vas a dejar, pero sabes que no lo va a tomar porque no lo va a comprar, porque puede que tú le dejes denosumab, pero son 800 o 900 soles cada 6 meses y no lo va a usar un año, va a usar 2 años, de acuerdo a la necesidad que tenga este paciente. Entonces, si es un paciente que de duras penas subsiste, pues imposible. Entonces, si es un paciente, por ejemplo, que tiene una úlcera péptica, puede que no te tolere la densitometría semanal. Entonces, por eso es que dicen, tienes que individualizar, tienes que ver eficacia, seguridad, costo-efectividad, y tienes que ver lo que es también la chance de adherencia del paciente, asimismo, si tiene alto riesgo de refracturarse, y también las comorbilidades. Entonces, cuando enfocamos en manejo, decimos, el paciente tiene que hacer actividad física, aunque sea sus caminatas 3 veces por semana, 15-20 minutos, su exposición al sol. Tiene que tener una dieta rica en calcio y vitamina D, o sea, de cristales verdes, lácteos, derivados de esto, menestra, cosas, cereales que te pueden ayudar. Tú un pescado. Pero puedes usar suplementación, sí. Si es que estás frente a osteopenia, en ellos va muy bien, 200, en este caso, 1000 a 1200, y vitamina D, 200, 400. Pero ya cuando tienes osteoporosis, lo ideal es que lo lleves a 1500 de calcio y a 800 si es posible, o hasta 1000 de unidades de vitamina D. Ahora, generalmente, la primera línea de manejo con evidencia de apoyo son los antirresortivos. ¿Pero por qué? Por la accesibilidad, costo-efectividad. Porque los anabólicos son muy buenos, pero el problema a veces es la accesibilidad y el costo. Entonces, vamos a ver que dentro de los antirresortivos tenemos desde el etronato hasta raloxifeno. Y en este caso, teriparatide entra en el grupo de los anabólicos. Vamos a ver que estos tienen indicaciones tanto para tratamientos de osteoporosis postmenopáusica, para prevención propiamente de osteoporosis, tratamiento para osteoporosis con hombro, tratamiento en usuarios de glucocorticoides y también en los pacientes que usan corticoides que todavía no han desarrollado osteoporosis pero ya están con osteopenia. Entonces, lo que tratan de dividir, ¿qué podemos usar? Y ustedes van a ver que aletronato es una alternativa que se puede usar en todos los tipos de osteoporosis si es que el paciente no tiene riesgo de hacer efectos secundarios por los efectos que tiene a nivel abdominal, que pueden hacer cuadros de reflujo, gastritis, molestias. La otra alternativa es risedronato, que se puede usar igual también en todas, y el ácido zoledrónico. Sin embargo, las otras de acá, vamos a ver que, por ejemplo, el raloxifeno, sobre
osteoporosis de mujeres y posmenopáusico o en la prevención de osteoporosis en ese subgrupo, entraría muy bien. Por eso es que no lo van a hacer que lo utilicen extrapolado, sino más bien a las tipo 1 inicialmente. Pero me dirán, ¿y el denosumab? El denosumab es una muy buena opción de osteoporosis en general, incluyendo mujeres y varones. Y también incluso el plus es que se puede usar en pacientes renales en estadios muy avanzadillos. Y sobre todo es muy buena opción en el grupo con enfermedades autoinmunes, sobre todo de tipo AR, por el mecanismo compacto. ¿Listo? Ahora, en los anabólicos, sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo de fractura por fragilidad o pacientes que tienen una osteoporosis severa, lo ideal sería pues que iniciaran con el anabólico el primer año, con teriparatide subcutáneo en todo el primer año y lo siguiera con el antirresortivo, porque se ve mejor captación de densidad mineral ósea y disminución de esa fractura mantenida cuando tú haces ese esquema secuencial de primero anabólico y luego antirresortivo. Diferente cuando empiezas a la inversa, que no se ve a veces el mismo nivel. Ahora, esto de acá, solamente para recordar esto, porque ya después, tengo la manía de siempre regreso. Ahí está. Seguimos por el de acá. Justo coincidió. Ya. Entonces, hablando de estos, vamos a ver que los antirresortivos, entonces los antirresortivos, vamos a ver, tenemos a los bifosfonatos como una línea, a lo que es el anticuerpo monoclonal, en este caso contra Rangel, ese es el denosumab, y propiamente lo que veíamos del rorociteno se pertenece al grupo de los moduladores del receptor de, en este caso, los estrógenos, pero que lo vamos a ver más en el grupo de mujeres, sobre todo postmenopáusicas. Los anabólicos no solamente están los análogos de la PTH, sino también al inhibidor de la cateropsina, que se valora riesgo-beneficio en usar en ellos por las complicaciones vasculares. Pero el que no deben olvidar es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal antiesclerotina que también se utiliza. ¿Por qué es importante este último? Porque tiene efecto antirresortivo y también tiene efecto osteoformador. Cuando hablamos de los antirresortivos, tiene muy buen efecto, en este caso antirresortivo, sobre todo en lo que es producción y diferenciación, sobre todo de osteoclastos. Pero ¿se acuerdan que les hablaba de la vía de Rangel que comparten con AR? Acá en pantalla bastante también, porque tiene influencia sobre estimulación sobre la población de osteoclastos para su diferenciación y mayor captación. Entonces decimos, un paciente que se le diagnostica osteoporosis o que se le diagnostica con una fractura por osteoporosis, porque puede que venga y al examen físico el paciente de lo que tenía 1,60 m, ahora está con 1,53 y solo han pasado 6 meses. Variaciones en tales, que pueden ser progresivas o pueden haber sido bruscas dependiendo de cuándo ha sido tu último golpe. De lo que se veía las curvaturas fisiológicas conservadas, lordosis cervical y lumbar, la cifosis, esta más bien se pronunció más la cifosis, influyó sobre la lordosis cervical o lumbar, debido a que el paciente por la fractura dobló más. Le genera dolor, sí, pero te altera también las curvaturas. Signos que te sugieren fracturas, en este caso a nivel axial. Entonces, si tiene fractura reciente, si se fractura durante el tratamiento, si es que usa fármacos con efectos sobre el metabolismo óseo, si tiene historia de múltiples fracturas, caídas recurrentes con fracturas asociadas, si tiene niveles muy bajitos de densidad mineral ósea, sobre todo menores de 3, o sea, incluso pasan el punto de corte de 2.5, o tiene alta probabilidad por FRAX, sobre todo te considera por encima de, en este caso, mayor del 30% en los cuadros de osteoporosis mayor. Hay otros que te dicen que puede bajarse el punto de corte al 10%, y otros te dicen que pase el 3% del punto de corte y que sea sobre todo por encima del 4.5, según este estudio. Entonces, en ellos iniciar el manejo de osteoporosis. Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos estas posibilidades para inicio de esta enfermedad. Entonces dijimos, bifosfonatos, denosumab, antirresortivos. Es lo que van a ver más usual que estamos utilizando. Mecanismos de acción,
sobre todo en este caso bifosfonatos, ¿qué es lo que tienen que trabajar en ellos? Sobre la población de osteoclasto. ¿Por qué? Porque más bien lo que quiere evitar que este osteoclasto madure, que genere resorción ósea. Desnosumab tiene un efecto, sobre todo uniéndose con lo que es el Barnete, y en este caso va a tratar simplemente que se diferenciarán y que tenga su efecto de diferenciación de la población de osteoclasto, de lo que es un inmaduro a que se vuelva un osteoclasto maduro y que tenga ese efecto resortivo. Entonces, vemos denosumab, vemos bifosfonato y decimos, vamos primero con bifosfonatos. ¿Quién pertenece a este grupo de bifosfonatos? Hay tipos de bifosfonatos, lo que me necesitan acá a la izquierda porque hay bifosfonatos con contenido nitrogenado y bifosfonatos que no lo contienen. ¿Qué nos importa para esto? Por su farmacología y su biodisponibilidad y sus posibilidades de efectos secundarios. Entonces tenemos que los que se han quedado al uso al momento son alendronato, risedronato, ivandronato, ácido orgánico. Alendronato y risedronato tienen presentaciones para usar semanal. En otros países hay la versión de usar todos los días hasta llegar a la dosis. Por ejemplo, si tu dosis es 70 miligramos, pues las pastillas se toman de 10, 10, 10 por 7 días. Pero el problema era los efectos secundarios, por eso optan por la opción semanal, la tableta de 70 miligramos. Pero en osteoporosis por corticoides puedes dar una dosis de 35 miligramos. En cambio, por la posmenopáusica o incluso la senil puedes usar 70 miligramos. Si solo quieres prevenir, le das 35 miligramos. Risedronato cambia. En este caso, dice, sobre todo podemos usarlo en pacientes con osteoporosis masculina, con corticoides, en prevención también, usa semanal. Pero su accesibilidad no es alta. En cambio, el endronato tenemos es salud y por mix. Y si no, lo pueden comprar hasta por un solo 50. ¿Listo? Es la más de muchas veces. Ivandronato es la no, porque la más bajita está a 60 soles, la de marca está a 150. Pero en oral, que es una mensual, 150 mensual. Pero también hay una ampolla que es endovenosa y es cada 3 meses. Solo que Ivandronato tiene muy buen efecto, como vamos a ver, ¿en qué? En lo que es columna. Entonces vamos a ver, columna puede tener ese efecto, sí, pero sobre todo, ¿a qué tenemos que tener en consideración? Acá. Si tú dices, tiene mucho riesgo de fractura de cadera por su osteoporosis, ivandronato no entra como primera elección, porque tiene muy buen efecto en osteoporosis de columna, con fracturas asociadas, o en otra que no está de cadera. Sin embargo, vamos a ver que parte de anabólicos y de antirresortivos tienen buena evidencia, sobre todo teriparatide, en las tres, cadera, columna y en este caso las otras fracturas no vertebrales, teriparatide, alendronato, risedronato, soledrónico. El soledrónico es el que ustedes colocan una vez al año, 5 miligramos. Efectos secundarios, malestar general, dolor osteomuscular, que por eso le dan paracetamol como orfenadrina, muchas veces de rescate, y se aumentó síntomas varios. En este caso, risedronato, alendronato, ivandronato y ácido soledrónico, grupo de bifosfonatos, con buena evidencia. Y el denosumab, dijimos que es un anticuerpo contra lo que es la vía del HAM. Este también tiene buena evidencia, sobre la posibilidad de fracturas. Disminuye el riesgo de fracturas tanto vertebrales, cadera o no vertebrales. Pero miren, el romosumab, ¿es malo? No. Sobre todo en fracturas vertebrales tiene 1B. En cadera y en otras fracturas tiene 2B. Diferente a teriparatide, que todo era 1. ¿Listo? Entonces, entre anabólicos, los complementos, solo el romosumab también tiene la ventaja con efecto receptor antirresortivo. Ese es el plus del cambio, el otro solo anabólico. Y tenemos a los otros medicamentos antirresortivos que involucran los moduladores, en este caso, de receptores propiamente, a nivel de estrógenos. El retinol de estroncio, antes había versión oral, ahora es solamente la de spray inhaladora,
nasal para control del dolor por fracturas vertebrales es la opción más segura que se usa en grupos de adultos mayores. Y por eso es que tiene evidencia 1A, pero no tiene buena evidencia en las otras. Y solo lo estamos usando en esta guía. Ahora, en lo que es en este caso, perdón, estoy confundiendo. Entonces 1A que tienen para estos, pero el problema era los efectos secundarios. Por eso es que, como tenía efectos de rubor, de calor, manifestaciones incluso populares en cierto paciente, no la están usando como parte del manejo, pero sí están usando esta versión. Ahora, en relación a lo que es el reloxifeno, sobre todo a nivel vertebral, nosotros no había mucha evidencia, pero usábamos un grupo postmenopáusico. Ahora, en relación a cuando nosotros tratamos de ver mejora en la densidad mineral ósea, entramos igual con lo mismo, o sea, lo ven como una buena alternativa, sobre todo al endronato y al teriparatide. Pero lo que sí tienen que tener cuidado es que en las otras, sobre todo en fracturas no vertebrales con mejora en densidad mineral ósea, ven en las otras que sí pueden mejorar, pero que no es suficiente. Sin embargo, la recomendación no es tan bajita, puede ser considerable. Entonces vamos ahora con el grupo del denosumab. El grupo del denosumab generalmente entró como una alternativa a través del estudio Freedom. El estudio Freedom ha tenido una prolongación en el tiempo. Por eso es de que después lo daban como una alternativa de manejo, en este caso 4 a 10 años con un perfil de seguridad en el cual tenía un buen efecto antirresortivo. Si lo comparaban con ácido soletrónico y alendronato, veían que en el transcurso de los años su chance de mejorar lo que es la densidad mineral enfocada en calerita era muy bueno y mantenido y más bien en ascenso. En cambio, con el grupo de ácido soledrónico trataba de conseguir una meseta y mantener. Alendronato lo mismo, pero sin embargo en el transcurso del tiempo iba disminuyendo y no aportaba mayor beneficio como si lo había mostrado en los primeros años. Por eso es que este grupo de bifosfonatos generalmente usamos 3 hasta máximo 5 años. Prolongamos un año más o máximo los de alto riesgo de fractura. ¿Pero por qué? Porque como tienen un metabolismo de depósito, puede demorar en el huesito estar presente un depósito prolongado hasta de 15 o 20 años. Por eso es que si tú le sigues dando en este transcurso prolongado, más bien también incrementas el riesgo de fracturas secundarias o de osteoporosis. ¿Listo? Entonces, regresando al denosumab, pueden también generar osteonecrosis a nivel de mandíbula, a nivel dental también. ¿Puede generar fracturas? Sí, por eso porcentajes son bajitos. Lo que sí más nos preocupa en ellos es que pueden generar fracturas vertebrales en los pacientes que les toca su dosis y que no se colocan como le corresponde. Por ejemplo, ya le toca, ya pasó 6 meses, ya le puse 60 miligramos en enero y ya estamos en la fecha de dosis que le toca. Ya pasó 6 meses y le toca. Pero te dicen, yo no puedo comprarlo, está a 800, 900 soles. Entonces, ese primer mes puede que el paciente, sus primeros meses, puede que el paciente pueda desarrollar una fractura vertebral. Ese es un riesgo. Por eso es que el familiar se le dice, por favor, si en algún momento no lo va a poder seguir, avise, incluso un par de meses antes de la colocación de que no lo van a poder usar para rotar con un bifosfonato. ¿Para qué? Para que quede protegido en ese momento y pues no haya tanta chance de fracturas. ¿Listo? Entonces, ¿es un buen medicamento? ¿Mejora el sistema nervioso y el de fracturas? Sí, pero puede producir, ese es lo que se ha visto en algunos pacientes. Entonces, por eso es de que en todos va a producir cuando dejan tomar. No, es una posibilidad, es un factor que se puede. Dentro del grupo de los neurológicos habíamos mencionado a lo que es los inhibidores de la catequina, el odocatequina. Dijimos que sí, mejora la densidad mineral ósea. Puede tener buen efecto, sobre todo en mejorar la resistencia. Sin embargo, el perfil de los pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares pues no son idóneos para usar estos fármacos porque el beneficio no supera el riesgo. ¿Listo? Entonces, calcitonina es otro de los fármacos que van a utilizar. Esta calcitonina hay en este caso en spray que lo pueden utilizar y puede tener efectos secundarios y pueden mejorar sobre todo lo que es el manejo del dolor. ¿Listo? Vamos con la de acá. Renato de estroncio
usamos no lo tenemos muy accesible. Pero sí, como vieron, tiene efectos. Bueno, solo que, como dice, a veces no es tan accesible como para ser usado y por eso es que lo dejan relegado a ciertas poblaciones nada más. Resumumab, regresando a lo que es esto, como yo les dije, es un anticuerpo, pero que tiene un efecto sobre todo en mejora de la densidad mineral ósea y que tiene también disminución de tasas de fractura. Y generalmente el uso lo programan en un año, en este caso se puede prolongar hasta 2 años, pero generalmente posterior a ello sí tienen que seguirlo con un antirresortivo. Y sobre todo, lo que tiene mayor indicación es en los que ya vienen con historias de fracturas, en este caso recurrentes, o que ya han tenido una fractura y tienen controles de densitometría ósea muy bajitos, procedentes por menor de 3.5. Entonces, esos pacientes a veces son los más idóneos para, por ejemplo, si ya venía usando antirresortivos y no hubo una buena respuesta, igual su T-score es bajita, incluso se ha fracturado, pues es para tallar porque como les dije, tiene un efecto dual y único a nivel de la homeostasis ósea, y en este caso tiene un efecto que tanto forma como inhibe la resorción. Entonces, este es el efecto dual de este medicamento. ¿Y quiénes son los pacientes, sobre todo idóneos para esto? Los que tienen alto riesgo de fractura. ¿Y quiénes son los de alto riesgo de fractura? Pacientes que ya tienen densidad mineral ósea bajita y que tienen de acompañamiento de fracturas en este último año, pacientes que tienen varias fracturas vertebrales por osteoporosis o pacientes que tienen uso prolongado de glucocorticoides o pacientes que incluso tienen factores asociados fuera de la densidad mineral ósea baja, menos de 3, como el grupo etario con 1965 o tienen historias de caídas recurrentes, papás ellos tienen marcha alterada por secuelas de otras enfermedades o usan medicamentos glucocorticoideos por lo que es patologías respiratorias o autoinmunes, o pacientes que tienen mayor riesgo de fractura porque tienen 1.2 sobre lo que es el umbral de lo que es el esquema específico considerado para la edad, valorando el frax. O sea, en realidad tú lo comparas con uno previo y más bien esto no mejoró y está en regla. ¿Cómo tú sigues a estos pacientes que están con tratamiento de osteoporosis? Sobre todo para los bifosfonatos, que es lo que más usamos. En los que hacen estudios pueden utilizar marcadores bioquímicos de formación y resorción ósea, ¿listo? Pero no es usual que tú lo pidas al laboratorio, lo puedes pedir, pero no es usual por el costo, ¿listo? Pero genial y todo. Los seguimientos, sobre todo para ver si hay fracturas. Puede que el paciente dice, me empezó un dolor de la nada, puede parar y es intenso y me tenía que colocar ampollas para el dolor y no lo tolera, y fue brusco. Valora si es que capaz hay una fractura, porque justo lo ves, está más curviado, más bajito en comparación a la talla previa, entonces tú buscas evidencia que ha habido una fractura. O monitorizas cómo están sus electrolitos, sobre todo el calcio, el fosfato, y siempre viendo si es que no hay reporte de lesiones a nivel dental, capaz de ontología valora y pues signos de sugerencias de una osteonecrosis o una deformidad y tomas una plaquita y hay una sugerencia de fractura atípica. Y también monitorizas cómo está el riñón, porque esto mucho sería por la depuración. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto yo paro el glifosfato? Porque no lo va a tomar toda su vida. Lo que va a tomar de seguimiento va a ser el calcio con vitamina D. Pero puede que yo diga sí paro, o puede que diga no, yo lo voy a prolongar, porque tengo que ver, según, conforme yo voy evaluando al paciente, ya sea que está usando bifosfonatos o denosumab, yo lo que tengo que ver es cuál es su riesgo de fractura. Si es que yo le dejo de dar cuál es su riesgo, ahí te puedes ayudar del frax. O la valoración clínica de sus comorbilidades acompañantes. Entonces, por eso es que dice, puedes usar el frax y aparte te complementas. En ese frax hay la sección de colocar cuánto tiene de densidad mineral ósea a nivel del cuello femoral. Y esto es una buena forma de tratar a esos pacientes. Ahora, el frax en sí no se puede, no es de que yo inicio con el tratamiento y al año yo le mido sobre el frax. No, en este caso, generalmente tú tienes que, en el frax, cuando tú le estás haciendo de seguimiento, colocar cuánto tiene en el control del año de haber tomado el tratamiento, cuánto
tiene de T-score a nivel del cuello femoral. Y asimismo, en este caso pueden apoyarse, si vemos que hay disminución en los marcadores de resorción y aumento en lo que es deformación, pues tú dices, estás yendo bien, podemos parar. Pero si más bien ves que esos marcadores de resorción tienden a incrementar y la deformación tienden a bajar, te pueden servir indicador que el paciente todavía va a requerir medicamento. Entonces, formas de monitorizar para ver si sigo o paro, marcadores de recambio, los valores propiamente de la densitometría, sobre todo para enfocar mi FRAX de la manera más completa. Ahora, ¿cuándo yo debo cambiar de medicación? ¿Y qué puedo cambiar? Lo ideal es que si empiezas con anabólicos, pases después a antirresortivo. Pero, desgraciadamente, pues no será así por lo que les comenté del costo. Pero si es que tú ya le estás haciendo el enfoque inicial y hay posibilidad que tú puedas elegir, inicia anabólico y después síguelo con antirresortivo. Sobre todo en quienes, en los que tienen alto riesgo de fractura. ¿Listo? Ahora, también hay que considerar, en este caso, que puedes pasar de antirresortivos a anabólicos. ¿Y en quiénes puedes hacer eso? En las mujeres que tengan complemento adecuado y que tengan causas secundarias de osteoporosis, que en este caso tú estás controlando esa enfermedad, pero a pesar de eso tienen un riesgo alto de fracturas o ya se ha fracturado recientemente, o pacientes que están siendo tratadas, pero a pesar de que están siendo tratadas se fracturan, o están siendo tratadas y tienen que usar medicamentos que favorecen que la osteoporosis prosiga o que fractura, como son medicamentos tipo fórmula. Entonces, mi pacientito, eso que ustedes ven señaladitos son las fracturas atípicas, por si acaso. Entonces, yo digo, mi pacientito puede que ya viene usando medicamento, ya tiene casi 3 años con tal medicamento. Yo estoy haciendo su densitometría y me mejoró. O capaz ya cumplió los 5 años, que es el tope generalmente que hemos visto de perfil de seguridad. Entonces dice, 5 años para los que toman alendronato, risotrondato y pandronato, como tiempo cumplido. Ácido zoledrónico, que es el endovenoso, por lo menos 3 años. Entonces, yo veo mi FRAX con densitometría y veo cómo ha ido su perfil de fracturas en estos 2 años y también se ha habido complicaciones por medicamentos, fracturas atípicas o osteoporosis. Si yo veo que en este caso los pacientitos, yo ya completé eso, pero ellos tienen alto riesgo, son muy mayorcitos, tienen fracturas, tienen medicamentos que lo hacen vulnerable, puede que yo tenga que seguir, no necesariamente con el mismo. Ahí puedo hacer el cambio. Si te usaba bifosfonato, cambiar a denosumab o viceversa. Puedo hacer ese cambio respectivo. Pero ¿qué pasa si es que más bien sus marcadores de recambio están bien, su densitometría mejoró, su FRAX bajó también el riesgo, no ha tenido fracturas? Ya cumplió 5 años con el endronato, puede que yo le diga, ¿sabes qué? Vamos a descansar. O ya completó 3 años con ácido zoledrónico. ¿Cuánto tiempo podemos descansar? Por ejemplo, para ivandronato, plesioronato, por lo menos en promedio 1 año y medio. Para lo que es en este caso el endronato, 2 años. ¿Y por qué descansan? Porque, como les dije, son medicamentos de acumulación, de reposo, de un besito. Entonces, a ese tiempo de periodo de descanso, si no se ha agregado ninguna fractura, ni mayor riesgo de vulnerabilidad de fracturas o riesgos para desarrollar más osteoporosis, tú controlas su densitometría. Y si tú ves que más bien se mantiene en osteopenia, tú lo sigues en descanso y solo controlas vitamina D. Pero ¿qué pasa si al alta tú le habías dejado menos 1.3 y ahorita a los 2 años que está viviendo tú lo encuentras y está en menos 3? Entonces este paciente tiene que reiniciar. ¿Puede reiniciar con el mismo? Puede. O puedes más bien darle la chance de cambiar a otro antirresortivo. ¿Listo? Entonces con ese fin. Entonces por eso valoras al perfil del paciente con eso. Y yo les hablado hace un ratito de los manejos especiales. Entonces, lo ideal, por lo que es mejora de densidad mineral ósea y mantenimiento de esa densidad mineral ósea en el tiempo, es de que empieces con un anabólico y lo sigas con antibiótico. Eso es lo ideal. Y sobre todo en quienes, en los que tienen alto riesgo de fractura. Pero también hay que tener en consideración que la mayoría de veces no va a pasar así y va a ser a la inversa. ¿Tiene el mismo efecto?
No. Va a mejorar sí. El paciente, por ejemplo, puede mejorar, claro que sí, pero no va a ser igual. Entonces, por eso es de que lo ideal en ellos es de que pues tú valores iniciar esto, pero no lo debes dejar de dar. Ahora, también la otra esquema es, en este caso, es de que nosotros podamos hacer un cambio entre ellos mismos. Por ejemplo, empezó con denosumab y luego yo le estoy pasando a bifosfonato porque capaz ya no puede por la economía. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá nosotros vemos cadera total, cuello femoral. Los que usaban denosumab y luego siguieron con alendronato. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que dicen de que si por ejemplo usó un año muy bien lo que es el denosumab pero ya no lo puedes seguir, entonces, y paso inmediatamente, justo un poquito antes de que se cumpla la dosis, inicio con el bifosfonato, entonces en este caso los que hicieron ese cambio tratan de mantener lo que se ganó con el denosumab. Sin embargo, lo que se tiene que ver es de que si tú no lo sigues en el tiempo, pasado el año, para lo que es del segundo año, puede haber un descenso. Por eso es que te dice, la densitometría aumentó en un 3 a 6% con denosumab el primer año, pero luego tú lo pasaste al endronato. Entonces, cuando hubo la chance de mejora en el porcentaje, ¿es igual? No, es bajito, es casi la tercera parte. Entonces, acá vemos que se había logrado el 3 a 6% y actualmente tiene 0 a 1%. Y el segundo año, en este caso, 0% no se ganó, más bien se mantuvo, y en el otro pues, fue muy bajo. Entonces, por eso es que en este caso muchos dicen, ok, no lo va a perder de golpe, pero en el transcurso de los años puede que no gane mucho y lo mantenga. ¿Con qué fin es esto? Porque hay muchos que no lo van a poder postear, pero que, como no se pierde tanto, tiene que seguir si el paciente tiene riesgo para más. Entonces, al final el tratamiento de osteoporosis debe ser individualizado. ¿Listo? Debe individualizarse el costo-efectividad, debe individualizarse el paciente con sus comorbilidades, debe valorarse cuál es el riesgo que tiene. ¿Tiene un alto riesgo? Si tú puedes, si tiene alto riesgo, empieza con anabólico y síguelo con eso. ¿Es una osteoporosis posmenopáusica o es una senil? ¿Estás queriendo prevenir una osteoporosis? Entonces, esos factores tú enfocas. Y no lo va a usar toda la vida los medicamentos, lo va a usar un periodo de tiempo por su efecto de depósito. Sin embargo, vas a ver costo-efectividad y efectos secundarios y accesibilidad. ¿Listo? Con el fin de que mejore la densidad mineral ósea, pero sobre todo con eso disminuye la tasa de fracturas. ¿Ok? Entonces, eso es en relación a osteoporosis.